Desde el año 2002, la Organización Mundial de la Salud conmemora cada 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental. El capítulo de este año se centró en la prevención del suicidio. La intención de dedicar un día a la salud mental es a los fines de concientizar y acercar a la población a estos temas de salud que muchas veces no son atendidos adecuadamente. Apenas una semana antes del Día Mundial de la Salud Mental fue el esperado estreno de la película estadounidense The Joker, El Guasón para Hispanoamérica, la cual se basa en la historia de Arthur Fleck, quien encarna al Joker, un hombre con serios trastornos mentales que termina convirtiéndose en un asesino serial, visto y percibido por la sociedad como una especie de ídolo, genio del crimen y revolucionario contra el sistema capitalista. No es la primera vez que la industria cinematográfica nos muestra el lado oscuro de las enfermedades mentales y el crimen. Recordemos películas clásicas ganadoras del Oscar y taquilleras, como La Naranja Mecánica, una película angloamericana del año 1971, Trainspotting, una producción británica del año 1996, o El Cisne Negro, una película estadounidense del año 2010, protagonizada por la actriz y psicóloga Natalie Portman. En todas estas películas se trata el tema de la criminalidad desde la óptica de las enfermedades y los trastornos mentales. Dentro del mundo cinematográfico resulta importante tomar en cuenta las repercusiones que filmes como los mencionados podrían tener en la población, para que así no se produzca algún efecto copycat de imitación o incluso una especie de apología al delito. Desde el punto de vista de las alteraciones psicosomáticas, como la embriaguez, la farmacodependencia o las enfermedades mentales, el ser humano, al padecer de alguna de estas patologías, se le debe tratar primariamente como víctima y enfermo, ya que tales situaciones con cierta frecuencia se conectan con hechos criminales y allí el enfermo deja de ser tratado como tal y se convierte en un delincuente común, cuando en realidad no lo es. De igual manera, no pretendemos dejar de lado también el hecho que las perturbaciones graves de la personalidad que devienen en acciones de destrucción, de daños o asesinatos que causan los criminales con enfermedades mentales a sus víctimas, ocasionan un sufrimiento innecesario en ellas y a veces irreparable. De allí la importancia de que los programas de política criminal de los países establezcan y mantengan cierto equilibrio en el doble papel del criminal con alguna enfermedad mental dentro del aparato de justicia, pues se le debe prestar atención médica como enfermo que es, y también el trato adecuado como criminal, sin dejar de lado, por supuesto, el rol de la víctima del delito. En líneas generales, los enfermos mentales no resultan prioridad. Siempre un enfermo de cáncer terminal o algún herido de bala resulta prioridad por encima de algún enfermo mental. Justo por la falta de atención de los países a los enfermos mentales es que se ha creado un día para la salud mental. Y Venezuela, por supuesto, es uno de estos países. La crisis económica severa que existe hoy en Venezuela y la ausencia de políticas criminales mínimas y básicas para el tratamiento de delincuentes se ha extendido a los hospitales psiquiátricos, que deben formar parte de estas políticas. En estos nosocomios, los médicos y las enfermeras hacen milagros para mantener en pie a los pacientes, que además de no tener prácticamente ningún tipo de medicación, lo cual es en estos casos de tan vital importancia, ya que la no medicación pone en peligro la integridad física de todos, incluso la del enfermo, tal y como ha sucedido ya, también carecen, por supuesto, de alimentos y hasta de ropa. Muchos de los pacientes psiquiátricos fueron abandonados por sus familiares, pero también fueron abandonados por el Estado venezolano. Algunos están allí por haber cometido algún crimen y no todos están en centros de salud mental, ya que algunos están en cárceles comunes. La crisis en este sector ha llegado a tales extremos que los centros de salud mental han tenido que echar a la calle a los enfermos, cuando parte de esta problemática se podría resolver simplemente con una medicación adecuada. Acá en Venezuela, el fin de la historia de nuestros enfermos mentales no termina en una ficción tan fabulosa y fantástica como resultó para el Joker. Y acabamos de escuchar a Calle 13 con el tema John el Esquizofrénico, del año 2008.
Mi nombre es Jonathan Mustiola y esto es Aquí se habla de Derecho Penal. En la próxima hora vamos a abordar distintos temas de actualidad que serán analizados desde la óptica de un penalista y defensor de los derechos humanos. Esta nueva emisión se está grabando el 18 de octubre de 2019 en los estudios de Humano Derecho Radio Estación ubicados en la ciudad de Caracas, Venezuela. Este programa se transmite a las 8 de la noche los días miércoles y sábados, vía web a través de www.humanoderecho.com. Y si no pudiste escucharnos el miércoles o el sábado, o simplemente querés volver a escuchar este u otro programa, los audios y los podcasts estarán colgados en mi canal de YouTube, en mi canal de SoundCloud, mi canal de Spreaker y también en el canal de YouTube de Humano Derecho Radio. Este programa también está siendo grabado en formato podcast, colaborando en los controles Christopher Salazar y Héctor Meneses. Vamos con algo de música, vamos a escuchar Virtual Insanity de Jamiroquai del año 1996. Y bien, en el programa de hoy estaremos hablando sobre la criminalidad y las enfermedades mentales, justamente con ocasión al reciente estreno de la película de El Joker, la película del Guasón, cuyo tema principal rodea sobre un personaje con trastornos mentales. Y también, por supuesto, por haberse conmemorado recientemente, el 10 de octubre específicamente, el Día Mundial de la Salud Mental. Vamos a hablar también sobre algunas referencias cinematográficas sobre la delincuencia en enfermos mentales, sobre cómo es visto este tema en los sistemas de justicia y cuál debe ser el trato al delincuente que padece de una enfermedad mental. Vamos a dar un pequeño pero no muy grato paseo por el estado de los hospitales psiquiátricos acá en Venezuela. También vamos a hablar sobre algunos enfermos mentales que han incurrido en la comisión de delitos acá en Venezuela, como el caso de Dorángel Vargas, el Comegente, el Monstruo del Ávila, y por supuesto que también vamos a hacer alguna referencia al caso del doctor Edmundo Chirinos. Y un poco el cómo ha actuado el Estado venezolano en este tipo de situaciones, por supuesto a través del sistema de justicia, que es en todo caso a quien le compete estas situaciones cuando personas con enfermedades mentales incurren en la comisión de delitos. Vamos con algo de música, vamos a escuchar Aerosmith con el tema Crazy del año 1993. Bueno, hablemos un poco sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Primero que nada, me disculpo si sienten, estoy un poco congestionado, estoy un poquito resfriado, por si acaso escuchan algunos sonidos no habituales por acá por el micrófono. Bueno, la celebración del Día Mundial de la Salud Mental es, como ya lo señalé en el editorial, se celebra el 10 de octubre de cada año. Esta es una iniciativa que proviene de la Federación Mundial de la Salud Mental y es asumida, por supuesto, por la Organización Mundial de la Salud. Se celebra en más de 100 países. Cada año esta organización, la Organización Mundial de la Salud, propone un aspecto específico de la salud mental bajo la forma de lema, junto a unos contenidos sobre el mismo, ¿no? El plan de acción tiene normalmente como objetivo general promover, por supuesto, la salud mental, prevenir los trastornos mentales, dispensar atención, mejorar la recuperación, promover, por supuesto, los derechos humanos, reducir la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad de las personas con trastornos mentales. El lema de este año, como lo indiqué también ya al principio del programa, es sobre la prevención del suicidio. Ahora, con respecto a las enfermedades mentales y la criminalidad, más que todo o sea, lo que establece la ley básicamente en el mundo y por supuesto acá en Venezuela también. De acuerdo a la legislación venezolana y de hecho en la mayoría de las legislaciones, la enfermedad mental en algunos casos excluye la comisión de delitos. Entonces, para explicar un poco esto, voy a hacer un pequeño paréntesis de cómo se debe establecer cuando nos encontramos ante la comisión o no de un hecho punible, de un delito. Para ello existe un esquema que es como una especie de chuleta, por supuesto en buen sentido, que es la teoría del delito. La teoría del delito pues ha sido desarrollada, formulada y desde distintas ópticas, desde distintas visiones, por penalistas
los penalistas más brillantes alrededor del mundo. La mayoría de estas teorías lo que hacen es esquematizar de la manera más objetiva posible y resumir el delito en una acción típica, antijurídica y culpable. Básicamente todas las teorías del delito se basan en este esquema. Este último elemento, la culpabilidad, ¿verdad?, es lo que se conoce como el tipo subjetivo del delito. Es decir, esto tiene que ver con la intencionalidad que tenga o no la persona de cometer el delito. No es ya la parte objetiva del delito, es decir, si está previsto en la ley como delito o no está previsto en la ley como delito. ¿Ok? Acá se analiza, por supuesto, si el delincuente cometió el delito con intención o no tenía intención de cometer el delito, si tenía capacidad de discernir entre lo bueno y entre lo malo. Y acá es donde entran los enfermos mentales. Entonces, se dice que el enfermo mental que comete un delito es en principio inimputable. Esto quiere decir que pues no recibe un castigo como una persona que está en sus plenas facultades, una persona que no es un enfermo mental. Entonces, por ende, al momento en que la culpabilidad dentro de lo que es este esquema de la teoría del delito está en entredicho porque la persona es un enfermo mental, entonces se dice que no hay culpabilidad y por ende no se cumple con todo este esquema de la teoría del delito y el castigo es distinto. No es que no se castiga, sí se castiga, pero se castiga de manera distinta a una persona que no es que no tiene una enfermedad mental. La mayoría de las legislaciones, así como la nuestra, por supuesto, no aplican penas privativas de libertad como tal a los enfermos mentales que cometen delitos, sino que lo que hacen es que aplican medidas de seguridad. Sin embargo, acá en Venezuela están previstas las medidas de seguridad, están previstas en el Código Orgánico Procesal Penal y el cómo aplicarlas está en el Código Penal. O sea, entre el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal están las medidas que se deben aplicar a las personas que cometen delitos que son enfermos mentales. Solo que pareciera que al momento en que al legislador le tocó hacer lo propio en la parte de las medidas de seguridad, como que fue que le dio flojera, entonces simplemente colocó algo así como que para las medidas de seguridad se van a aplicar las mismas normas de las medidas privativas de libertad. Lo cual, o sea, nada más ilógico sobre eso, porque precisamente les estoy diciendo que la intención no es que no se le castigue, pero no se le puede castigar igual que a una persona que no tiene una enfermedad mental. Pero bueno, en fin, eso es lo que establecen las leyes venezolanas al respecto. ¿Ok? Acá el Código Penal indica que dependiendo de la gravedad del hecho, de la capacidad de discernir o no que tenga el delincuente, pues se le envía a un hospital psiquiátrico, se le puede entregar a su familia en custodia bajo una fianza y también pues se establecen rebajas de la pena bajo la modalidad, por supuesto, de las medidas de seguridad. Ahora bien, en nuestro Código Penal pues no se considera inimputable o no castigable como normalmente se le castiga a una persona a todo enfermo mental que cometa delito, ¿no? Solamente se considera inimputable, o sea, solamente aplica este tema de la inimputabilidad para las personas con enfermedad mental solamente aquellos que se encuentren realmente privados de conciencia o de la libertad de sus actos. Entonces, pues como dice el maestro Arteaga Sánchez sobre las enfermedades mentales en el ámbito penal, se trata de un concepto que corresponde al campo de la psicología o de la psiquiatría. Y por supuesto, con la ayuda de estos especialistas, de los psicólogos y los psiquiatras, el juez pues, puede hacer una valoración correcta del individuo a la luz precisamente de lo que está previsto en la ley, en el Código Penal y en el Código Orgánico Procesal Penal.